de San Juan. Recordamos que el Señor estaba en las cercanías del templo, ya había anunciado que Él era la luz del mundo, que todo aquel que creía en Él no iba a andar en tinieblas. Israel era un pueblo que estaba en tinieblas. Las tinieblas en la Biblia significa el desconocimiento de Dios. Nosotros hemos nacido muertos no podemos abrir los ojos, tiene que venir Dios con su toque y hacernos abrir los ojos. El hombre sin Dios no es que tiene una venda en sus ojos, está ciego, no puede ver. Y acá hay un milagro que hace el Señor sobre un ciego de nacimiento. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la profecía del Mesías, de Isaías 61, que se repite en Lucas capítulo 4, porque el Mesías era el único que iba a dar vista a los ciegos, a un hombre ciego de nacimiento. Esta era una señal evidente de que el Señor Jesucristo era el Mesías, era un testimonio para los judíos que estaban ahí, para los fariseos, para todos, porque ninguno podía dar la vista. Había muchos que hacían milagros en el tiempo del Señor, sí, pero nadie podía dar la vista a un ciego de nacimiento, solamente el Mesías, aquel que había sido prometido 600 años antes, y este era Jesús, Jesucristo, en ese lugar. Entonces vamos a comenzar leyendo versículo 1. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, o Maestro Supremo, como se acostumbraba a decir allá en esa época, también hoy, ¿no? Pero bueno, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él.
Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, el que te sanó, es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguien abriese los ojos a uno que ha nacido ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron a él también entonces de la sinagoga. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús para juicio, he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hasta aquí nomás en la palabra de Dios. Y esto, como decíamos, tiene referencia con lo que el Señor había dicho en los capítulos anteriores. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Él vino a darnos el conocimiento de Dios a este mundo. Y en ese momento, dice que el Señor Jesucristo, estando con sus discípulos, dice el primer versículo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El Señor Jesucristo va con la comitiva. Sus discípulos le siguen. Y pasa y se detiene a ver un ciego o un mendigo. ¿Cuántas veces nosotros pasamos frente a gente con necesidad, no es cierto? Lo común es que quizás lo ignoramos. La gente ignora a las personas que están en necesidad. Es lo común, lo general. No nos queremos quizás meter en problemas, ¿no es cierto? A veces pensamos así. Qué terrible, ¿no?, que somos los seres humanos. Pero el Señor Jesucristo no es así. El Señor Jesucristo ve a un hombre en necesidad y motiva a sus discípulos a poner su atención en este hombre. Así es el Señor. ¿Qué hay de bueno en nosotros? Nada. Es el Señor que nos motiva. Solo es Él. Es el Señor que toma un corazón egoísta como el nuestro, lleno de temores, y nos motiva a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y el Señor pone sus ojos en un hombre al cual nadie le prestaba atención. A una persona que estaba desechada de la sociedad, a una persona que no veía, era un no vidente. ¿Cuánta ayuda necesitaría este hombre para ir a este lugar? Y era un ignorado de la sociedad, era un mendigo. Su ceguera le había llevado a la mendicidad, pero el Señor lo ve, para Él es importante, Él pone su atención en este hombre. Y hace que los discípulos se sientan motivados. Qué bueno que es estar cerca de Jesucristo.
Mira, hermano, cuando nosotros vivimos en comunión con Él todos los días y cerca de Él, vamos a ser motivados a hacer lo que Él quiere. Vamos a mirar a las personas en distinta forma, seguro. Porque esto le pasó a los discípulos. ¿Pero qué pasó? Sacaron una mala conclusión. Hicieron especulaciones teológicas y se pararon frente a un necesitado y comenzaron a especular teológicamente. Y claro, y entonces le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que esté en esta condición, para que haya nacido ciego. Sí, es verdad, la palabra de Dios dice eso. En el Éxodo capítulo 20, versículo 6, el Señor le dice a su pueblo, refiriéndose a la idolatría, le dice, no sean idólatras como las naciones, que son idólatras, que practican cultos que Dios abomina, no sean como ellos. ¿Por qué? Porque Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. De los que lo aborrecen. Qué tremendo que es aborrecer a Dios. Y sí, y a veces Dios hace eso. A veces heredamos situaciones, ¿no es cierto? Pero acá dice de los que le aborrecen. ¿Este hombre aborrecería a Dios? ¿Sus padres aborrecerían a Dios? Evidentemente no. Y el Señor enseguida lo corrige. Dice, mira, se equivocaron en el diagnóstico teológico. El juicio que están tomando contra este hombre no es por eso. Y el Señor le dice, no es que pecó este, era un hombre pecador, pero no es que pecó este ni sus padres. La consecuencia de su ceguera, estás totalmente equivocado en juzgarla de esa manera. Estás cargando una culpa que el hombre no tiene que llevar. Imagínense este hombre escuchando ese diálogo de los discípulos. ¿Cómo habrá quedado este hombre? Entonces el Señor enseguida da la palabra con sabiduría. Dice, miren, ustedes no entienden nada. Es una obra personal que tiene Dios con este individuo. ¿Para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es que pecó este ni sus padres. Esta ceguera que esta persona está pasando es para que la obra de Dios se manifieste en él. Y esto es algo maravilloso. Esto es algo soberbio. Dios toma a un hombre al cual la sociedad desprecia, no tiene en cuenta y para corroborar sus señales de Mesías. ¿Qué le parece a usted? Y hoy, 2000 años después, estamos hablando de él. Y muchas personas, escuchando la historia de este ciego, se han convertido a la fe de Jesucristo. Porque así son las obras de Dios. Cuando Dios toma una persona y hace una obra de salvación, es con un propósito eterno. Dios nos ha dado un reino inconmovible, eterno. Y Dios tomó a este hombre, hizo una obra de salvación de la cual hoy estamos hablando nosotros. Entonces le dice, no es que pecó este ni sus padres, no. Esta ceguera de nacimiento es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y para que esas señales de que él era el Mesías, que venía a dar la vista a las personas de quién es Dios, pueda alcanzarnos hoy a nosotros que estamos unos cuantos siglos, ¿no?, después de este acontecimiento. Y entonces el Señor les tiene que decir, bueno, mientras el día dura, yo tengo que trabajar, porque después llega la noche cuando nadie puede trabajar. Y algunos traducen ahí, mientras el día dura tenemos que trabajar. ¿A qué día se está refiriendo el Señor? A su vida. Su vida iba a llegar a su fin dentro de muy poco. Y Él dice, mientras el día dura, yo debo hacer estas obras, que son las señales inequívocas de que yo soy el Mesías, para que puedan creer en mí. Era necesario que el Señor haga estas obras. Mientras su día de vida estaba su día de vida. ¿Y qué hace el Señor? El Señor no le dice a este hombre que lo va a sanar,
ni este hombre le pide sanidad. No, no. El Señor dice que toma el polvo y hace barro. Y con el barro que hace el Señor, le pone en sus ojos. Algunos piensan que quizás tenía sus cuencas vacías incluso este hombre. Hemos visto, ¿no? Personas que están ciegas y que hasta tienen sus cuencas vacías. No sabemos. Pero el Señor dice que toma el barro y se lo pone en sus ojos. Qué maravilla, ¿no? ¿De dónde nos hizo Dios? ¿Del polvo? De la tierra. Del polvo de la tierra. Y el Señor sabe qué hace, mire, toma personas como nosotros, que somos un pedazo de barro, que somos un polvo, y a veces nos da esa bendición de poder dar vista a otros cuando nos ponemos en las manos de Dios. Cuando vos que sos barro y yo que soy barro, no somos más que eso, ¿eh? No pensemos otra cosa. Cuando somos barros en las manos de Dios y Él hace con nosotros una obra, bueno, Él puede ser que cuando Él nos pone en los ojos de las personas que no conozcan puedan conocer a Dios. Gracias a Dios por los que nos han hablado del Evangelio de Jesucristo, quizás a muchos desde la tierna edad. Han dedicado sus dones para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Sí, son barro, somos barro, pero ellos nos han dado la visión del Señor. Hemos podido conocer al Señor, vernos en nuestro pecado, recibir el perdón de Dios. Pero allí está el Señor, y como decía Jorge, cuántas frases de Jorge que me acuerdo, impresionante, cuántos textos. Jorge fue anciano junto con nosotros y lo hemos perdido para mí parece que fue ayer, que se me fue, que se nos fue. Pero él hablando de este pasaje decía, fíjense lo que hace Dios, el Señor. Dice, no solamente no lo sana, sino que le enchastra los ojos. Oh, qué bárbaro, ¿no? Uno diría, Señor, pero ¿por qué no lo curás? Como hizo con otros ciegos, ¿no? El Señor los curó directamente. Pero no solamente que no los sanó, sino que le complicó la vida. Le enchastró los ojos. Y a veces es así el Señor. A veces nos complica un poco la vida cuando estamos lejos de Él. A veces la vida se cierra, ¿no es cierto? Los caminos a veces... Y a este hombre le complicó la vida. Le puso barro en los ojos, es más, se tenía que ir a lavar. Bueno, es que Dios nos busca. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca en las situaciones difíciles de la vida. Entonces, qué bueno que es pararse y decir, bueno, Señor, quiero encontrarte, si vos me venís a buscar. Y así fue como hizo este hombre. Este hombre no discutió, obedeció al Señor. El Señor le dice, bueno, tenés los ojos enchastrados, anda a lavarte al estanque de Siloé. Y este hombre obedeció. ¿Veía cuando el Señor le dijo eso? ¿Veía? No veía. ¿Qué hizo este hombre? Puso fe. Dijo, ¿me lo manda este Jesús que parece que es profeta? Bueno, voy. Y así es la salvación. Es por fe. Este hombre con sus ojos enchastrados, como pudo, fue al estanque de Siloé. Y cerquita había otro estanque, ¿no? ¿Recuerdan que hablamos del estanque de Betesda? El estanque de la misericordia. Pero el Señor lo manda al estanque de Siloé. ¿Y por qué lo manda al estanque de Siloé a este hombre ciego? ¿Qué significaba Siloé? ¿Qué dice el texto? El enviado. ¡Qué amor, Señor! Dios envió a su Hijo, querido amigo, para que nos abra los ojos. Y nosotros somos tan tercos que no nos damos cuenta. El Señor estaba mostrando ahí la profecía. Le dijo, anda al estanque de Siloé, al enviado, para que sepan que yo soy enviado de Dios,
para que las personas que conocen la profecía entiendan que yo soy el enviado de Dios. Y así fue, este hombre fue. Hizo lo que Dios le dijo. No entendía nada. No sé decir como el Señor de gloria. Claro, él no entendía. Pero él obedeció. Y fue. Obedeció a este desconocido. Y fue. ¿Y qué pasó? Se limpia los ojos. Y quizá lo primero que vio fue su rostro. No lo sé. Empezó a ver las cosas. Un ciego de nacimiento. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Dios, el Señor le enchastró los ojos para que pueda ver. Y bueno, a veces pasa así. Es necesario entender que estamos sucios y solamente Dios lo hace. Entender nuestra condición de ceguera y solamente Dios lo hace. Entender que somos pecadores. Hasta que nosotros no entendemos que necesitamos a Dios, nunca vamos a recibir la salvación. Eso es así. Y este hombre entendió que tenía que lavarse. Era la única manera. Por eso el Señor le enchastró los ojos también, quizás, ¿no? Para que este hombre sienta la necesidad de lavarse, de entender que estaba sucio. Qué bueno que sería que hoy entendamos que todos somos pecadores. Los que estamos acá no somos mejores que ninguno. Los que tomamos el pan y la copa y hemos ofrendado, somos tan pecadores como el resto. Eso es así. Usted no lo olvide nunca porque es así. Ni yo, hijo de Dios, lo olvide nunca porque es así. Nuestra vida depende solo de la gracia de Dios y de su amor para con nosotros. Pero este hombre regresa viendo. ¿Y qué hace? Vuelve a su lugar, no va a su familia a contar. No, vuelve a su lugar donde él estaba. Y entonces la gente lo ve y dice, pero parece que es el que estaba acá mendigando. Y otro dice, no, sí, es él. Algo cambió, ¿no es cierto? Algunos dudaban, otros decían, sí, parece que sí. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, evidentemente quizás cambió su rostro. ¿Cómo estaría? ¿Estaría triste? No, estaría exultante de alegría. Estaría pegando unos saltos así. ¿Qué le parece? Un hombre de nacimiento que de golpe recibe la vista. Bueno, eso hace el Evangelio. Eso hace la palabra de Dios. En cuanto recibimos el perdón, la limpieza de nuestros pecados, lo primero que pone Dios es gozo. Que a veces no es alegría, ¿no? Podemos seguir teniendo muchos problemas en la vida, pero tenemos el gozo de Dios, que lo da el Espíritu Santo, que es un fruto del Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos producir. El Espíritu Santo dice, somos gozosos en la esperanza, como hoy se dijo, en la esperanza de la misericordia, de la protección de Dios, del cuidado de Dios. El Hijo de Dios tiene esa esperanza maravillosa que nos llena de gozo. En un mundo lleno de violencia, de estafas, de crímenes, todas las cosas que vemos y sabemos, el Hijo de Dios tiene ese gozo. ¿Lloramos por la necesidad del ser humano? Claro que sí. ¿Y oramos para que las personas se conviertan a Jesucristo? Claro que sí, porque si no, no seríamos discípulos de Jesús. Si seguimos al Señor, nos tiene que doler lo que a Jesús le duele. Si estamos siendo motivados por Él. Pero tenemos el gozo. El gozo maravilloso que da la salvación de Jesucristo cuando le conocemos. Y este hombre lo tenía. Dicen, ya no es el mismo que estaba antes. No, si ya no está mendigando. Ya no mendiga un poquito de amor, un poquito de consideración. No, porque ya tiene el amor de Dios. Ya no mendiga un poco de cuidado. No, porque ya tiene la protección de Dios, como meditábamos el otro día acá. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar al que habita al abrigo del Altísimo? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es más poderoso que Dios? ¿Un virus? ¿Un virus más poderoso que Dios, hermano querido? No, claro que no. Él es el Omnipotente. Y cuando somos sus hijos, si estamos en obediencia y buscamos a Dios, dice, el que habita, Señor, quiero habitar bajo tu protección. Y Dios nos protege. Dios nos protege. Ese es el gozo que tenía este hombre, un hombre desamparado, en donde los religiosos no le tenían en cuenta, conjeturaban incluso teológicamente sobre su problema. Claro, sí, con la Biblia, ¿no? Sí, con la Biblia, con la palabra de Dios,
le sacudían un texto y bueno, este hombre necesitaba a alguien que esté al lado, alguien que lo acompañe, que tenga conmiseración de él, y ahí estaba el Señor, haciendo la obra que nosotros también tenemos que hacer, compartiendo la gracia que hemos recibido, porque éramos ciegos igual que él. Pero después se plantea la discusión y vienen los fariseos y le piden que le cuente cómo había sido, cómo era que veía, porque no lo podían creer, lo negaban. Y entonces este hombre termina diciéndole, ¿cómo cantamos hoy? No sé decir. Dice, mire, yo no sé si este hombre que me sanó es pecador o no, pero solo sé una cosa, que antes era ciego, pero que ahora veo. La experiencia personal del cambio. Qué bárbaro, ¿no? Nadie puede negar eso. Hay muchas cosas que no podemos explicar los hijos de Dios. Yo, generalmente cuando uno habla con las personas, uno trata de decirle eso. Mira, muchas cosas que uno no puede explicar. En cuanto al dolor, no nos pongamos a explicar el dolor, hermano. Cuando nos ponemos a explicar el dolor, podemos caer en el error de los discípulos. Podemos caer en el error nos podemos equivocar mucho. No expliquemos el dolor. Sí, claro, somos pecadores, por eso padecemos lo que padecemos, claro que sí. Pero sí podemos decir una cosa, que antes yo era un pecador perdido y era un ciego en cuanto a Dios. Pero puedo decir como este hombre, que cuando fuimos al Señor Jesucristo y Él nos lavó de nuestros pecados, regresamos viendo, como hizo este hombre. Este hombre fue con los ojos enchastrados, fue al estanque de Siloé, entendiendo su miseria, se lavó y ¿cómo volvió? Viendo. Cuando Jesucristo limpia nuestros pecados, cuando la sangre de Cristo nos emblanquece delante de Dios, cuando nuestros pecados son cargados en la cruz de Jesucristo, ¿qué nos va a pasar? Vamos a ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué le va a pasar a los que tienen limpio el corazón? Verán a Dios. ¿Y qué pasa cuando pecamos y el corazón se ensucia de vuelta? Le decimos a los chicos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cuando el corazón se ensucia? Confesar los pecados a Dios. Volver a buscar la limpieza. Porque si no, ¿qué le pasa al creyente que no tiene un corazón limpio? No puede seguir a Dios. El libro de Proverbios dice, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del Rey. ¡Qué maravilloso! Yo te invito a que no te pierdas esta bendición, hermano. Ama la limpieza de corazón. Y tus labios van a dar gracia a los demás. Ama la limpieza de corazón. Que en los secretos de tu corazón no permitas la murmuración. Que en los secretos de tu corazón no permitas el pecado. Y Dios te va a usar con gracia en tus labios. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Bueno, este hombre ya no sabía más qué hacer. ¿Cómo explicar su situación? Entonces, ¿qué hace? Claro, los fariseos se quedaron sin argumentos. Cuando una persona se queda sin argumentos, ¿qué hace? Actúa violentamente. No hay argumentos para contradecir lo que este hombre había experimentado en su vida. ¿Y qué le dicen? Te expulsamos de la sinagoga. Chao, listo. No podés entrar más en la sinagoga. Recordemos que en la sociedad judía la sinagoga era un lugar muy importante. Dignificaba al judío. Que un judío no pueda entrar en la sinagoga era algo terrible. Lo aislaba prácticamente de la comunidad. Y entonces, qué maravilloso. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Y qué hizo el Señor? Hallándolo. Lo fue a buscar. Lo fue a buscar.
Pensemos en esto, hermanos, seriamente, los que somos hijos de Dios. Oyó el Señor que lo habían expulsado y ¿qué hizo el Señor? Lo fue a buscar. Pensemos en esto, hermanos, delante de Dios. Podría haberse quedado. Ya tenía la vista física. Los religiosos lo expulsaron, pero él lo fue a buscar. Y entonces, ¿qué hace el Señor cuando lo ve este hombre? En su corazón le hace una pregunta que hoy nos hace el Señor a todos nosotros. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Fíjese lo que le dice el Señor, la pregunta. Hallándole el Señor, se enteró de esta desgracia que vivía este hombre, lo fue a buscar. Y le dice, hallándole le dice al Señor, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y eso es lo que hoy nos pregunta a todos el Señor. Es la pregunta que a través de los siglos el Señor le hace hoy a su corazón y que le hacemos nosotros. Y que le decimos, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Sí. ¿Creemos? Claro que sí. Pero además de creer, tenemos que creer que Él es el Mesías, que llevó nuestros pecados en la cruz, que pagó nuestra deuda a Dios. El Señor le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y fíjense la respuesta de este hombre. ¿Quién es Señor para que crea en Él? Para este hombre, el Señor era un profeta. No era el Mesías todavía. No le conocía como Mesías. Pero ¿qué le dice? ¿Quién es Señor para que crea en Él? El Señor encuentra un corazón dispuesto, abierto a creer. Y ojalá tengamos nosotros ese corazón todos los días. Señor, decime lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Señor, ¿quién es para que crea? Y el Señor le responde, yo soy el que habla contigo. Muy pocas veces el Señor se autodefinió como Mesías delante de las personas, pero ahí le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Y este hombre qué hizo? Adoró. Se postró ante el Señor. Como judío, inteligente, conocedor, sabía que no se podía arrodillar sobre ninguna persona, que solamente debía adorar ¿a quién? A Dios. Y entendió que Él era el Hijo de Dios y lo adoró. Y lo adoró. Bueno, mire, gracias a Dios por aquellos que podemos hacer de este culto un culto de adoración, de reconocimiento a Dios. Cada día reconocer que es el Señor, que Él es el dueño de nuestra vida, que Él es aquel que perdonó nuestros pecados, que nos acercó a Dios. Pero va a haber un día, dice la palabra de Dios, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese día nadie va a poder decir que no quiere adorar al Señor. Todos le van a adorar, porque toda rodilla se va a doblar. Entonces yo quisiera invitarle en esta mañana a que usted tome esta decisión, que usted pueda recibir al Señor en su corazón, que usted pueda decirle, Señor, reconozco que soy un pecador. Quizás usted, sus caminos, bueno, se han complicado en su vida, porque Dios nos llama de esta manera, si no, no vendríamos a Dios muchas veces, ¿no? Si todas las cosas nos irían bien, capaz que no vamos nunca a Dios. Pero Dios complica la vida, como se la complicó a este hombre, para que él vaya a lavarse el estanque de Siloé. Y es porque Dios le está buscando. Y quizás usted hoy pueda entregar su corazón al Señor Jesucristo y recibirle como su Salvador. Ojalá sea la disposición de su corazón que tuvo este hombre. Señor, ¿quién es para que crea? La pregunta es otra vez, ¿usted cree en el Hijo de Dios? ¿Usted cree que Jesucristo llevó sus pecados en la cruz? Si usted recibe por la fe en su corazón y dice, sí, Señor, yo creo que vos llevaste mis pecados en la cruz, te recibo en mi corazón. Dígaselo ahora, en una oración.
sencilla, en una oración sencilla desde su corazón, dígale así al Señor. Dígaselo: Señor, yo creo que vos sos el Hijo de Dios, que fuiste el enviado del Padre a morir en la cruz por mis pecados. Dígaselo ahora. Oramos cada uno en nuestro lugar. Y los que somos hijos de Dios, que el Señor nos ayude para dejarnos motivar por Él, que estemos tan cerca de Él, que Él sea aquel que nos motiva a hacer sus obras, porque sus obras son para la gloria de Dios y son eternas. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo que nos has dado en meditar, Señor, estas historias, Señor, que conmueven nuestro corazón, porque nos hacen ver tu misericordia, tu ternura, tu bondad, tu amor, Señor, y nos hacen reconocer la dureza de nuestro corazón, nos hacen reconocer, Señor, lo lejos que estamos de lo que tú quieres que seamos. Por eso, Señor, pedimos que tengas misericordia, que nos bendigas, como dijo el Señor, mientras el día dura, a trabajar en tu voluntad. Líbranos de los prejuicios, Señor. Ayúdanos en esto, que realmente, Señor, amemos la pureza de corazón, para que tengamos gracia en nuestros labios. Y bendice realmente a las personas, Señor, que están aquí sin la esperanza en Jesucristo. Solamente tú puedes abrir los ojos del entendimiento. Por eso, Señor, les encomendamos en tus manos. Y todos nosotros nos encomendamos en tus manos. Señor, pedimos estas cosas muy agradecidos, rogamos tu compañía para el resto de este tiempo y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si alguna persona quiere recibir al Señor, puede hablar conmigo o con Omar o con algún